Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que estés viendo este video. Muchas gracias por hacerlo. Bienvenidos al canal Charlas con Clio. Posiblemente, si estás escuchando este video después del 2 de junio, seguramente ya estés enterado de quienes resultaron ganadores de estas elecciones en nuestro país. Este video lo estoy grabando 30 de mayo, a un par de días de las próximas elecciones, consideradas como las más grandes en la historia de México, pues por los números de puestos que están en juego, porque existe la posibilidad de que por primera vez en la historia de México quien resulte electo presidente sea una mujer, ya sea entre Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, y también, y desafortunadamente, por ser una de las elecciones más sangrientas en cuanto al número de candidatos que han sido quitados del camino por, por quienes hayan querido quitarlos del camino, ¿no? Y aprovechando esta coyuntura, este contexto de las elecciones que se aproximan, quiero compartir en esta charla algunas elecciones polémicas, algunas elecciones que incluso se haya hablado de que han sido resultado de un fraude. Y en nuestro país ha habido varias, desafortunadamente ha habido varias y han dado mucho de qué hablar. Así que en este video, este es el primero de 3 videos en los que voy a hablar sobre elecciones polémicas. Y este primer video lo voy a dedicar a las elecciones de 1929. Ya estamos hablando de casi 100 años. Y en esas elecciones de 1929, primero pongámonos en contexto, ¿no? México estaba saliendo del conflicto revolucionario iniciado en 1910 y a su vez estaba terminando otro conflicto un poquito más regional porque se enfocó o se focalizó en el centro y occidente del país, aunque con algunos brotes en otras regiones de nuestra nación. Me refiero a la Guerra Cristera, que fue este conflicto que duró cerca de 3 años entre católicos mexicanos y las fuerzas del Estado. Para 1929 ya el conflicto ya estaba llegando a su fin, o ya había llegado a su fin, al menos para el momento de las elecciones, y México estaba entrando en un proceso de institucionalización, es decir, en un proceso de organizar todo aquello que estaba revuelto a causa de la guerra, de ponerlo ya en instituciones. Esta es una institución para esto, esta para el otro, y de alguna forma traerle orden y paz al país. Sin embargo, a pesar de esto, seguían por ahí los descontentos, los levantamientos, porque aún quedaban muchas cabecillas de la Revolución Mexicana que estaban disputándose el poder. Entonces, cuando llegan las elecciones de 1929, encontramos un país que tiene estas dos caras. Una cara en la que ya se muestra un camino, una dirección hacia dónde va la política mexicana y la economía, y la otra también en la que aún arrastra algunas, ¿cómo decirlo?, como secuelas de la Revolución Mexicana que todavía no soluciona y que todavía van a tardar algunos años más para poder terminar con todo cualquier obstáculo que le estorbe al que próximamente se convertiría en el partido oficial en la política mexicana. Y esas elecciones se llevaron a cabo, fueron elecciones extraordinarias. Se llevaron a cabo porque Álvaro Obregón había sido asesinado. Así como le escuchan, Álvaro Obregón había sido asesinado por un católico mexicano que ahí en la Ciudad de México, en un restaurante, se le acercó con la excusa de hacerle un dibujo, porque este católico era muy bueno haciendo dibujos tipo sketch. Y se dice que cuando se acerca, saca un arma y le dispara a Álvaro Obregón. Se han manejado diversas teorías, entre una es que Calles fue el autor intelectual. Siguen siendo teorías, tienen lógica, sí, pero siguen siendo teorías. La versión oficial es esa. León Toral, que fue el católico que disparó, es el autor material e intelectual del asesinato de Álvaro Obregón. Para esto, Álvaro Obregón había terminado su gobierno en 1924, entra Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928, y Obregón había manifestado que tenía ganas otra vez de reelegirse porque pues la gestión de Calles también ha dado algunos problemas. El más importante de ellos fue la Guerra Cristera. Así que Álvaro Obregón se promueve como candidato a la presidencia, pero como sabemos no llega a la silla presidencial por segunda vez porque lo desviven.
Así que se convocan elecciones extraordinarias para 1929 y estas se llevan a cabo el 17 de noviembre. ¿Quiénes fueron los candidatos de estas elecciones? Tenemos a Pedro Rodríguez Triana del Partido Comunista de México. Tenemos también a José Vasconcelos, importantísimo personaje y que a continuación les voy a decir cuál fue su labor o su rol en estas elecciones. José Vasconcelos era el candidato por el Partido Nacional Antirreeleccionista, digamos como esta continuación del partido antirreeleccionista que había fundado Madero algunos años atrás, que precisamente Vasconcelos fue un seguidor de Francisco y Madero. Y tenemos por el Partido Nacional Revolucionario y el Partido Laborista Mexicano. El Partido Nacional Revolucionario, fundado por Plutarco Elías Calles, cabe mencionar, era el partido más fuerte, el partido oficial. Tenía como candidato a Pascual Ortiz Rubio. Y el Partido Nacional Revolucionario, el jefe máximo, era, como lo digo, Plutarco Elías Calles. Por eso este periodo de entre 1926 y 1934 se le llama el Maximato, porque si bien hubo otros nombres que ocuparon la presidencia, quien mandaba, ni siquiera detrás de las sombras, porque era sabido abiertamente que quien mandaba en el país era Plutarco Elías Calles, pero no de facto. De facto, mientras que las otras personas que estaban en la presidencia pues eran como títeres. Entonces, Pascual Ortiz Rubio era un político que tenía algo de experiencia en este rubro, fue embajador en Brasil, pero le faltaba lo que llamamos callo o colmillo, y por eso se dice que lo escoge Plutarco Elías Calles porque podía ser más manipulable. Entonces llega el día de las elecciones y quien estaba en la cabeza de las elecciones siempre se decía que era Pascual Ortiz Rubio, el candidato oficial, ¿no?, del partido dominante, seguido por Vasconcelos, y con una gran diferencia entre Vasconcelos y el siguiente lugar, pues Pedro Rodríguez Triana del Partido Comunista de México. Cuando llegan a estas elecciones, pues se dice que, no se dice, está registrado. De hecho, hubo ahí algunos asaltos a casillas, hubo por ahí trifulcas de las casillas electorales, se obligó a personas a votar por el Partido Nacional Revolucionario, por este partido, hubo conatos de violencia y demás, sobre todo para intimidar a la gente para que no votara por José Vasconcelos. Vasconcelos era un intelectual que tenía alguna experiencia en política, había regresado del exilio precisamente para contender en las elecciones, y Vasconcelos ya había mostrado su interés y su simpatía por el movimiento cristero, y ya había un tipo de comunicación entre Vasconcelos y Enrique Gorostieta, que era el general cristero o el máximo jefe del ejército cristero. Y el ejército cristero ya contaba no con decenas de soldados, sino con decenas de miles de soldados distribuidos en distintos puntos de la República. Así que el miedo o el temor que tenía el partido oficial, el partido de Calles, el Nacional Revolucionario, era que Vasconcelos lograra una alianza formal con Enrique Gorostieta y con su ejército, porque ahora ya no solamente se trataba de Vasconcelos y la población civil, sino que Vasconcelos iba a tener un ejército de respaldo, ejército que le había causado problemas y que le seguía causando, ¿no?, de alguna forma, problemas al gobierno federal. Así que durante estos periodos, 1929, si mal no recuerdo, Enrique Gorostieta muere, es asesinado en Atotonilco, queda el ejército cristero sin un líder, y también se llega a los famosos arreglos en los que la Iglesia y el Estado ya deciden ponerle fin al conflicto. Entonces Vasconcelos, después de esto, queda prácticamente solo, sin este apoyo militar. Sin embargo, seguía teniendo un gran apoyo de las clases medias y de los jóvenes, sobre todo. Eran muchos los jóvenes que seguían a Vasconcelos, puesto que Vasconcelos representaba esta política nueva y esta política sobre todo civil. No iba a haber un candidato o un presidente civil a la República Mexicana hasta que llegó, si mal no recuerdo, Miguel Alemán. Antes de él todos fueron de alguna forma caudillos, generales, soldados que pelearon en la revolución. Entonces llegan las elecciones, como les comentaba, y gana Pascual Ortiz Rubio, pero se argumenta que fue por fraude. Como les mencioné, hubo por ahí algunas irregularidades durante los votos, durante las elecciones, y José Vasconcelos, junto con todos los que lo apoyaban, entre ellos Manuel Gómez Morín, fundador o quien posteriormente fundaría el PAN,
Vasconcelos dice que hay un fraude, así que desde Estados Unidos, porque para eso se fue a Estados Unidos, llama o elabora el plan de Guaymas. Este plan de Guaymas se trataba de un documento de 5 artículos, entre que uno de ellos decía, y cito: no hay en la República más autoridad legítima por el momento que el ciudadano licenciado José Vasconcelos. Es decir, Vasconcelos se reconocía a sí mismo como presidente de la República a pesar de que las elecciones no lo mostraban, porque él argumentaba que esas elecciones el resultado de las elecciones fue producto de, de fraude, de manipulación de votos, de la violencia contra los votantes. Entonces Vasconcelos llama a este levantamiento en armas, supongo que también inspirado por como lo hizo Madero en 1910. Desafortunadamente para Vasconcelos no hay una, una respuesta general. El país ya estaba cansado, ya habían pasado más de 10 años de lucha, ya la guerra cristera acababa de terminar y era lógico que las personas ya no querían otro conflicto, seguir a otra persona para combatir al gobierno, así que la respuesta no fue la mejor. Sí hubo algunos que atendieron al llamado del plan de Guaymas, pero rápidamente se exterminaron, o sea, no se les dio chance de actuar. Así que Vasconcelos termina encarcelado, pero posteriormente se le libera y se le manda al extranjero, donde se dedica básicamente al estudio, ¿no? A escribir, a leer, y creo que regresa a México por ahí de 1940. Así que estas elecciones son importantísimas porque, creo yo, son las que dan pie para que el Partido Nacional Revolucionario pueda consolidarse como una institución, como un partido, y sea el partido hegemónico, porque Vasconcelos era como el último obstáculo fuerte que tenía el gobierno oficial emanado de la revolución, porque después de Vasconcelos ya no llega nada, ya no llega alguna otra oposición. Así que el PNR posteriormente, llamado décadas después Partido Revolucionario Institucional, pues se mantendría el poder, como todos lo sabemos, hasta el año 2000. Por eso estas elecciones, creo yo, fueron importantes para definir el destino del país. Y antes de cerrar esta cápsula, esta charla, quiero hacer una aclaración. No estoy invitando, por supuesto, a votar por un partido o por otro, simplemente estoy narrando lo que pasó en 1929 y es todo. Este no es un canal propiamente de militancia política o de proselitismo, quiero hacer esa aclaración. Así que no, es que nos está diciendo que no votemos por tal partido, o ahí entre líneas se lee que no quieres que votemos, o que votemos por fulanitos. No, para nada, este canal no es para eso, pero aprovechando la coyuntura, el contexto en el que estamos de estas próximas elecciones, me pareció pertinente e interesante compartirles esta charla sobre las elecciones de 1929. Y bueno, sin más, los invito a que le den like al video y si les gustó también compartirlo, así que mucha suerte en estas próximas elecciones a todos y bueno, saludos.